Hola, hola, aquí Fernando Raúl con otro video para Fernando Raúl Astrología. Hablemos hoy del ascendente en el signo de Sagitario en la astrología helenística tardía, según el astrólogo Julio Fírmico Materno y su obra Matesis o Matesios Libri Octo del año 335 a 337 Anno Domini. Y este señor, Julio Fírmico Materno, como ya ustedes sabrán de videos previos en esta serie, fue un astrólogo siciliano del periodo imperial romano tardío. Y para aquellos que no sepan, la isla de Sicilia es esa isla triangular que está más o menos al suroeste oeste de la bota de Italia. Y este hombre, pues, es de ahí y escribió este libro, Matesis, y cuando lo escribió, se lo dedicó al gobernador de la antigua región imperial de la Campania, que más o menos corresponde a ese espacio geográfico al sur de la ciudad de Roma, más o menos donde está, bueno, donde está hoy en día la ciudad de Nápoles. ¿Y qué sucede? 10 años después que Julio Fírmico Materno escribe este libro, se convierte al cristianismo y se vuelve un autor de apología cristiana. Hay que darnos cuenta de que Julio Fírmico Materno era un hombre muy culto, muy letrado, era una persona que no solamente fue astrólogo, sino que también fue escritor, abogado y senador. O sea que Julio Fírmico Materno, pues, era una persona que pertenecía a una clase social alta, como usualmente eran todos los astrólogos en esa época, pero más que nada era un hombre de estudio y de letras, porque pues esa es la norma con los astrólogos clásicos y no es hasta hace muy poco que esa norma se ha vuelto la excepción, lamentablemente, dentro de nuestra contemporaneidad moderna. Y este libro, Matesis, es muy importante porque Matesis es básicamente el tratado más voluminoso de este periodo histórico, específicamente aludiendo a la astrología, ¿verdad? Y también es integral para entender el periodo de la astrología helenística que nuevamente se extiende desde el siglo II antes de Cristo más o menos hasta el siglo IV, V y algunos dirían otras fechas, pero 4 o 5 y quizás un poquito más, ¿verdad? Y ese es el periodo de la astrología en lo que era la Grecia clásica o ya la Grecia, pues, ya empezando su proceso de decaimiento, ¿verdad? Obviamente la cuestión macedónica y la astrología durante el Imperio Romano hasta su caída. Y este libro es muy importante porque está hecho en el siglo IV y el siglo IV es un siglo trascendental, especialmente para nuestra tradición, porque es el siglo que marca oficialmente el final del Mediterráneo pagano y el comienzo del Mediterráneo cristiano. Y de los 310 hasta los 390, pues el cristianismo se oficializa, luego se vuelve la religión oficial, primero se cierran los templos, se cierran las academias, luego se prohíben, ¿verdad? Y en esa transición se escribe este libro y por eso alude a la astrología helenística tardía, ¿verdad? Y después toda esa tradición va a ir subterránea en la misma Europa y a la misma vez también se va a fusionar ciertos aspectos con la cuestión católica posterior, pero más que nada ellos emigran al levante, al este, y empiezan pues las semillas de lo que va a ser la tradición perso-árabe islámica, que nuevamente en Persia ya había astrología, o sea, no es que ellos trajeron la astrología, no, no, es que ya había una astrología y la astrología helenística pues emigra para allá y se fusiona y se va a convertir en lo que va a ser ese periodo dentro del canon que más o menos va a ser después del siglo VIII. ¿Okay? Y Matesis es un texto bastante voluminoso, es importantísimo para este periodo junto pues a la antología de Vitius Valens. Y es un libro donde pues Julio Fírmico Materno en el libro 5 escribe una lista de los ascendentes por siglo. De la misma manera, alude a lo que son los medios cielos por signo, los descendentes por signos, y lo Imum Coeli por signo. Así que yo exhorto a todos ustedes que ya llevan tiempo estudiando astrología, ¿verdad? Llevan varios años que conocen las cosas básicas, que adquieran el libro y lo lean. Y de la misma manera lean todos los libros que yo toco en este canal, pero nuevamente, únicamente si usted lleva tiempo, porque si usted es un neófito, está empezando a estudiar astrología, no es bueno leer estos libros si usted no está al tanto de lo que es la dicotomía tradicional y moderna, ¿verdad? De la idea de las diferencias entre las perspectivas de mundo de un hombre en un mundo tradicional y un hombre en un mundo moderno, ¿verdad? Si usted no entiende eso, pues si se tira a leer estos libros de cantazo, pues
no les van a interesar, van a perder el interés o sencillamente no van a entender lo que dicen o pueden hasta asustarse porque pues trabajan con temas que hoy en día pues pueden ser un poco difíciles para algunas personas y también se pueden enfadar porque de la misma manera van a haber muchas cosas políticamente incorrectas, ¿verdad? Que lamentablemente pues se malinterpretan desde nuestra modernidad como si fueran aberraciones, como si fueran costumbres oscurantistas, cuando la realidad es que es la norma orgánica del ser humano y que nosotros desde la modernidad somos realmente los oscurantistas, somos realmente los humanamente incorrectos, por no utilizar ese adverbio de políticamente, ¿verdad? Así que eso lo debe tener en mente, pero métase dentro de la cultura, lea el libro si puede, ¿verdad? Si tiene el interés, porque durante ese periodo, ¿verdad? Tenemos que darnos cuenta que las cosas eran iguales ahora. Lo que sucede es que estamos desde una perspectiva actual donde no nos damos cuenta de eso y pensamos que no era así, sino que ellos eran viejos, ellos eran antiguos, ellos no sabían de lo que estaban hablando y nosotros sabemos de lo que estamos hablando cuando repetimos la propaganda que nos inculcan desde que somos niños, ¿verdad? Y esto es bien importante y hay que recalcarlo como ya lo he recalcado en otros videos en mi canal, ¿verdad? Esa es la introducción, el preámbulo histórico. Ahora hablemos más de lo que es la situación del ascendente. Si usted llegó a este video y no sabe describir qué es el ascendente, pues usted debe detenerse y escuchar lo que voy a decir a continuación. Antes de estar hablando de qué significa el ascendente astrológicamente y estar con tonterías, primero tenemos que tener un dominio, no solamente de la nomenclatura y la terminología, sino de lo que es la astronomía dentro de la astrología, porque al fin y al cabo son la misma cosa, o por lo menos lo eran en la antigüedad. Como consecuencia, usted antes de ver este video o cualquier otro en relación a lo que es el ascendente en Sagitario, usted tiene que entender qué es el ascendente y qué es el ascendente. El ascendente es ese punto al este en el horizonte oriental donde el plano del observador interseca lo que es la eclíptica y el trasfondo del zodiaco, ¿verdad? Y ahí es donde se conecta lo que es este plano sublunar de los cuatro elementos, donde todo nace, crece y muere, con esa última esfera, o por lo menos lo que es esa última frontera antes de planos metafísicos inalcanzables al hombre y sus sentidos, pero sí constatables a través de su contemplación, ¿verdad? Y eso alude a lo que es el cinturón zodiacal, lo que es la eclíptica, por donde pues pasan los planetas, ¿verdad? Y ese punto conecta lo que es nuestra realidad más inmediata con lo que es la frontera final, ¿verdad? Y ahí es lo que tenemos, el ascendente, ¿verdad? Donde conecta el plano, que alude a las casas, ¿verdad? Con lo que es ese espacio exterior que se entiende a través del tiempo y del número y que a la misma vez alude a los signos del zodiaco. Y eso es lo que es un ascendente en términos, pues, astronómicos y podríamos decir tradicionales, ¿verdad? Ahora bien, el ascendente es mucho más que la máscara de uno, ¿verdad? Es muchísimo más que las tonterías que se repiten allá afuera y la propaganda que se masifica con lo que es la astrología moderna. El ascendente tiene muchas partes movibles y muchas variables. El ascendente sí corresponde a nuestro cuerpo, que podría verse como una máscara, pero más que nada es nuestra proyección y nuestro camino de vida. El ascendente es importante porque arregla todos los demás ascendentes dentro de la carta y como consecuencia es muy importante porque es lo más inmediato a nosotros dentro de esta encarnación actual. Y tenemos que tener en mente que el ascendente es muy variado. Y lamentablemente dentro de esta cultura de YouTube fetichista de videos de astrología, pues muchas veces caemos caemos presa de personas inescrupulosas o también caemos presas de la ignorancia, del pecado, caemos presas del error, de la mentira. Y lamentablemente allá afuera hay muy pocos videos buenos en relación a los ascendentes por signos, primero que nada porque la mayoría de la gente que hace astrología hoy en día no entiende lo que es astrología y secundariamente pues porque se ha vulgarizado, pero más que nada son mediocres estos videos porque no explican lo que es tener el ascendente en un signo. Lo que hacen esos videos es que explican el signo donde está el ascendente, lo cual va a tener
una connotación básica, general, superficial sobre lo que es el ascendente, pero no te va a describir lo que es el ascendente, porque muchas veces si ustedes buscan videos del ascendente por Sagitario, pues le van a describir el signo de Sagitario, y eso no es describir el ascendente. Y lamentablemente hemos llegado a un momento donde la gran mayoría de las personas que se dicen llamar astrólogos y se dicen llamar estudiosos de la astrología no entienden eso, de que el ascendente y el signo del ascendente son dos cosas. Y hay una complementación, no me malinterpreten, pero realmente esa complementación es algo general, es algo secundario, terciario hasta, ¿verdad? Hay muchas dinámicas porque el ascendente en Sagitario implica otras dinámicas en relación a las otras casas y a los otros signos, la regencia y los otros planetas, pero no solamente eso, mucho más básico antes de eso. Tenemos que tener en mente que un ascendente vacío en Sagitario va a ser diferente a un ascendente con un planeta o dos planetas, ¿verdad? Tenemos que recordar que automáticamente el ascendente de Sagitario va a tener 12 variaciones generales porque Júpiter va a estar en cualquiera de las 12 casas y en cualquier dignidad. Y ese regente del ascendente es muy importante porque él va a estar en una dignidad esencial, una dignidad accidental particular que va a afectar el ascendente. Porque tienen que darse cuenta, el ascendente es el cuerpo, sí, pero el signo del ascendente también es el cuerpo, la luna es el cuerpo, la casa 1 en sí es el cuerpo. O sea, hay muchas variables que tenemos que considerar. De la misma manera, si ese Júpiter está en un signo y el regente de ese signo está en el ascendente, se van a crear unas dinámicas de recepción mutua o parivártana. Va a haber una conexión directa. Por ejemplo, yo tengo ascendente de Sagitario y yo tengo un parivártana. Y eso va a hacer mi ascendente Sagitario muy diferente a las personas que no tienen ese parivártana, que no tienen esa recepción mutua. De la misma manera, yo tengo dos planetas en el ascendente y eso va a ser totalmente diferente a las personas que no tienen planetas en el ascendente de Sagitario o tienen un solo planeta en el ascendente de Sagitario, ¿verdad? De la misma manera, o sea, si usted tiene maléfico en Géminis, el ascendente se va a manifestar de otra manera, es decir, en la séptima casa. De la misma manera, usted tiene que tener en mente que si el eje de los nodos está en 1 y 7, van a crear otra dinámica. Yo quiero que ustedes entiendan que estas series de videos son un engaño, porque realmente cada carta astral es diferente y como consecuencia cada carta astral requiere obligatoriamente de una síntesis astrológica particular, ¿verdad? Y uno hace estos videos para, pues, demostrar posiciones y mover su negocio y, pues, generar capital, ¿verdad? Para poder, pues, pagar la comida y la renta, ¿verdad? Pero más allá de eso, o sea, estos videos deben ser una introducción, ¿verdad? Una invitación realmente a profundizar de la manera correcta en la astrología. Como consecuencia, usted tiene que tener en mente que el estudio de los ascendentes, pues no se puede llevar a cabo en un vacío y lleve esa idea más allá. Lo mismo aplica a todas las posiciones de planetas por signo y lo mismo aplica a todas las posiciones de planetas por casa y de regentes entre regencias. Por eso es que en mis videos de posición astrológica por signo yo siempre me tomo el tiempo de recalcar eso, aunque pues mucha gente no le importa, porque hoy en día la gente se mete en la astrología por entretenimiento más que por un llamado o por una preocupación o por virtud, ¿verdad? De querer conocer más de la realidad que nos rodea y de ese mundo espiritual que hemos perdido en esta modernidad. Así que usted tiene que tener eso bien claro antes de continuar. Tiene que saber describir qué es el ascendente y tiene que entender que las variables son un montón. Por eso es que estos videos de YouTube lo que hacen es, te describen el signo, pero no solamente eso, te describen el signo dentro de los significantes del signo moderno, aludiendo al alfabeto astrológico donde es 1 igual a Marte, es igual a Aries, 2 igual a Venus, es igual a Tauro, 3 es igual a Géminis y a Mercurio, y en este caso, pues 9 es igual a Júpiter, es igual a Sagitario. Eso está mal. Eso está mal, porque muchas veces a Sagitario le pegan las connotaciones de la 9 que no están del todo mal, pero una que sí está mal es la idea de viajes largos. O sea, que es un significado clave dentro de la 9, ¿verdad? No es el más importante, pero es clave. Y uno diría, pues sí, la cuestión de educación, la cuestión de religión, la cuestión de espiritualidad, pues sí, hay una confluencia dentro de Sagitario y la casa 9 sin duda alguna, pero la idea de los viajes largos no aplica a Sagitario. O sea, no aplica a Sagitario, punto y se acabó. Y muchas veces usted va a ver la descripción de Sagitario hablando de que le gusta viajar, que es aventurero, y es una pena, porque eso parte de la connotación de la 9 para que vean cómo la modernidad toma los significantes de Sagitario y los asimila a lo que es la aventura, lanzarse a la exploración, a la excitación de ir afuera, ¿verdad? Que es una aberración y de verdad es una anomalía,
Porque Sagitario, si tiene algo en común con la 9, es la cuestión religiosa, que es la cuestión de Júpiter, ¿verdad? La cuestión espiritual, la cuestión de conocer, pues, a Dios, la ley, la cultura, la sabiduría, el conocimiento, que nuevamente se asocia dentro de lo que son los estudios superiores hoy en día. Y esa tampoco se la pegan a Sagitario, la idea de estudioso, sí, aunque alguna gente lo hace, pero nuevamente no caen dentro de lo que es realmente Sagitario como el signo de Júpiter, ¿verdad? Y se lo digo yo, que tengo este ascendente, y Júpiter es el señor de mi ascendente. Y esto pues lo quiero recalcar, porque esos videos de YouTube van a tener estas dos cosas erradas. Van a describir el signo, que no es lo mismo que describir el ascendente por signo, y van a describir el signo mal muchas veces, aludiendo a lo que acabo de mencionar. ¿Okay? Ahora bien, ¿qué tenemos que saber cuando estamos empezando a analizar el ascendente desde el punto de vista tradicional? Tenemos que saber qué es el signo. Y Sagitario, cuatro cosas bien fáciles. Sagitario es el signo masculino jupiteriano y a la misma vez es un signo dual y es un signo de fuego. Con eso ya usted va a tener las manos llenas, aunque usted no lo crea, en términos de describir y entender este signo. Primero que nada, es un signo masculino, es un signo activo, positivo, se lanza, quiere ser el centro de atención, quiere arreglar, quiere ayudar, quiere ser el héroe. De la misma manera es jupiteriano. Es un signo que tiene que ver con el concejal divino del gabinete estelar. Tiene que ver con la ley, con la religión, con la espiritualidad, tiene que ver con sabiduría, tiene que ver con educación de verdad. De la misma manera, tenemos que darnos cuenta que es un signo dual, es un signo que tanto va a apelar a la idea del movimiento y del cambio como a la cuestión de el congelamiento, ¿verdad? La cuestión de estar fijo. Los signos duales se mueven, pero también se mantienen quietos y varían, ¿verdad? Y lo otro es que es un signo de fuego, ¿verdad? Y aunque sería, pues, correcto decir que los signos de fuego aluden al Dharma, ¿verdad? Que los signos de fuego aluden a lo que debemos hacer en la vida, nuestro Dharma, ¿verdad? Eso es cierto, pero más que nada, desde el punto de vista tradicional, usted tiene que conocer las triplicidades y los regentes de triplicidad, porque eso es lo que nos va a permitir hacer las técnicas tradicionales que se van a desarrollar más que nada y se van a profundizar dentro de lo que es la astrología perso-árabe islámica, pero ya eso existía dentro de la astrología helenística, y eso hay que recalcarlo. Y cuando tenemos la triplicidad de fuego, tenemos que estar al tanto de que los regentes de triplicidad de fuego en una carta diurna van a ser el Sol, Júpiter y Saturno. Y en cartas nocturnas va a ser Júpiter, Sol y Saturno según los regentes egipcios. De la misma manera, tenemos que saber que Sagitario es el signo masculino de Júpiter. Como consecuencia es el domicilio de Júpiter, pero a la misma vez en este eje de Géminis y de Sagitario no hay debilitaciones ni tampoco hay exaltaciones. ¿Ok? Y esto es muy importante tenerlo en mente, ¿verdad? Y eso también nos lleva a la otra cosa que no había mencionado, que es bien importante, que también aumenta las variables del ascendente, es que el ascendente va a tener una dignidad esencial particular, porque no solamente va a estar en el signo de Sagitario, sino que también va a estar en un término y una cara, y eso va a ser muy importante, porque eso también varía más, aún más, el entendimiento de lo que es este signo por ascendente. Entonces, chicos, esto es lo que tenemos que saber, ¿verdad? Para realmente comenzar a entender desde un punto de vista tradicional qué significa tener el ascendente Sagitario. Así que ya dije la cuestión histórica, ya hablé respecto al disclaimer, ¿verdad? La cuestión del ascendente, los problemas, qué significa, y ya hablamos de las categorías generales de Sagitario. Así que vamos a ir rápidamente al texto a ver qué tuvo que decir Julio Fírmico Materno respecto al ascendente en Sagitario. Así que aquí lo tenemos, vamos a leerlo. Ascendente en el signo de Sagitario. Si el ascendente se encuentra en Sagitario, ello creará muchos adversarios y la riqueza personal es obtenida o es acumulada de algún origen inesperado. Estará ocupado frecuentemente en lugares foráneos y navegará algún gran río o mar. Siempre estará posicionado en asociaciones públicas y su vida y sus ganancias estarán en cosas relacionadas al agua o lugares de agua. Adquirirá muchas artes y muchas destrezas. Será sabio, talentoso y conocedor de todas las cosas. Matesis o Matesius Libri Octo, libro 5, capítulo 1, versículo 24, Julio Frímico Materno, 335 a 337 AD, traducción al español por Fernando Raúl Astrology 2022, de la versión del inglés
de James Holden 2011. Así que vamos a leer. Lo primero que notamos es que es una descripción más corta que las anteriores que hemos tocado, ¿verdad? Las más cortitas hasta el momento ha sido Tauro y Géminis, y aquí vemos pues otra más que es bastante cortita en comparación con la otra. Así que vamos a comenzar. Vemos cosas muy chéveres, muy interesantes, pero vamos a comenzar, vamos a comenzar. Primero que nada, si el ascendente se encuentra en Sagitario, ¿qué quiere decir esto? Yo siempre recomiendo zodiaco tropical. Ustedes saben que el zodiaco siderio tiene unos problemas gigantescos, ¿verdad? Eh, y como consecuencia, pues el zodiaco tropical es el que yo recomiendo. En tiempos de Julio Fímico Materno, ellos estaban al tanto entre las diferencias del zodiaco sideral y el zodiaco tropical. De hecho, él habla de ello en la primera parte, en el primer libro del libro, ¿verdad? En la primera parte del libro él habla de ello. Él utiliza Zodíaco Siderio, lo cual James Holden recalca, ¿verdad? El traductor del texto en inglés recalca que es un poco raro que lo haya hecho. Pero el punto es que en esta época, pues las diferencias entre el Zodíaco Siderio y el Zodíaco Tropical eran mínimas. Era, tú sabes, 3 grados, 8 grados, era bastante pequeña, ¿verdad? Y dentro de todo, pues ya ustedes, pues los que están más al tanto, pues deben saber ya las diferencias entre el zodiaco tropical y el zodiaco siderio y por qué el zodiaco siderio tiene unos problemas muy significativos. De dicho modo, yo sugiero el sistema de casas de signo completo. Ese es el sistema de casas tradicional y más predominante en esta época, aunque ya existían sistemas de casas de cuadrante, pero ese es el que yo recomiendo. Yo sé que si usted nació en el Cono Sur, en Chile o en Argentina, cerca del solsticio, pues usted tendrá argumentos muy válidos en relación a no usar este sistema de casas, pero dentro de esta situación, eso es lo que yo recomiendo, ¿verdad? Y eso es lo que usaba Julio Firmico Materno. Así que, nuevamente, si usted quiere meterse dentro de la cultura, si usted nació en un sitio bastante chévere, bastante cercano al Ecuador, ¿verdad? Que no represente unos problemas grandes dentro de lo que es esta cuestión de las casas y las latitudes bajitas o altas, pues yo les recomiendo nuevamente que haga su carta en zodiaco tropical con el sistema de casas de signo completo. ¿Okay? Y leemos, ello creará muchos adversarios y la riqueza personal es obtenida o es acumulada de algún origen inesperado. Muy interesante, ¿verdad? Comenzamos la lectura con algo que tiene que ver con adversarios, ¿verdad? Usualmente esto nuevamente no se asocia con los significantes modernos de Sagitario, la idea de adversarios, la idea de pelear. Nuevamente recalcando y nuevamente demostrando cómo no es lo mismo tener un ascendente en un signo que tener un signo en un ascendente. Son dos cosas diferentes y obviamente es una cuestión de semántica en términos de cómo lo estoy presentando, ¿verdad? Pero a través de esta construcción semántica lo que estoy tratando de aludir es que describir el signo no es lo mismo que describir el ascendente en ese signo. Y comenzamos con esto de adversarios, ¿verdad? ¿Dónde se ven los adversarios en la astrología tradicional? Pensemos, ¿dónde se ven? Se ven a través de la 6, se ven a través de la 12. La 6 en este caso es Tauro y la 12 en este caso pues es Escorpio, ¿verdad? Tenemos Marte y tenemos a Venus. Recordemos, 12 son los invisibles y los 6 son los visibles, ¿verdad? Nuevamente, uno no asociaría a Venus con enemigos, pero si usted conoce las reglas de las casas, pues esto haría sentido, ¿verdad? Así que ahí tenemos adversarios. También adversarios podría verse a través de las 7, que es Géminis, ¿verdad? Mercurio. Y es un poco difícil entender por qué estamos hablando de adversarios, porque es lo primero que viene a la mente, ¿verdad? Tenemos a Venus. Venus y Marte pues no tienen grandes dignidades en Sagitario más allá de sus términos, ¿verdad? Y quizás alguna cara, pero me puedo confundir porque no estoy al tanto, o sea, no me recuerdo ahora de memoria de las caras, así que pues no sabría decir, pero el punto es que no van a tener gran dignidad, van a estar generalmente peregrinos. Siendo el regente de la 6 y de la 12, pues hace sentido. De la misma manera, pues Marte de por sí representa enemigos, ¿verdad? Y representa lo que es, pues, las cuestiones inesperadas que pueden venir de la competición de otros, que pueden, pues, crear una situación adversarial, ¿verdad? Y en adición a eso, pues, tú sabes, se nos hace un poco difícil, o sea, entender por qué él está hablando de adversarios aquí, porque realmente no sabría cómo cogerlo, ¿verdad? Pero tengan eso en mente. Él empieza con que eso creara muchos adversarios. ¿Qué son adversarios? Son enemigos. Son haters, pero más que nada, como decía un amigo mío, ¿verdad? Reinaldo Andrés, que es un amigo mío aquí en Puerto Rico,
Él me decía que al fin del día los haters no son más que admiradores confundidos. Y él me dijo ya eso algunos años y es lo que he estado usando dentro de mi diario vivir, lo que pues le menciono a mis clientes y a mis estudiantes. Y esos son adversarios, son admiradores confundidos. Y muchas veces también hay adversarios más genuinos, pero esos son los que compiten por lo mismo que tú quieres, ¿verdad? Eso sería como que pues yo quiero un trabajo y hay diferentes personas compitiendo por ese trabajo, pues va a haber una competencia. O en términos de la cuestión del cortejeo, como dos hombres pues le interesa a una misma mujer, ¿verdad? Y recordemos que esa empresa romántica tiene mucha similitud con lo que es la cuestión de conseguir cosas desde el punto de vista masculino y tradicional en lo que son las relaciones en su inicio. Así que tenemos esto muy interesante y me tomé el tiempo porque esto es una parte, y esta ha sido de la situación, bueno, ya ha ocurrido antes, pero esta idea de comenzar esta lectura con eso, como que choca un poco porque Júpiter es el benéfico, ¿verdad? De la misma manera, pues, tú sabes, Saturno es el de la 2 y la 3, Marte es 12 y 5, o sea, es interesante y es curioso que le haya puesto eso ahí. Pero nada, seguimos leyendo. Y la riqueza personal es obtenida o es acumulada de algún origen inesperado. Nuevamente tenemos otra particularidad, ¿verdad? La riqueza personal. ¿Qué es la riqueza personal en la carta? Es la 2. Es Júpiter, que es el regente de la 1 y la 4, que eso vamos a hablar más adelante. De la misma manera, cuando se obtiene riqueza inesperadamente, usualmente es la 8. Y la 8 en un ascendente de Sagitario es Cáncer, donde se exalta Júpiter, que es el regente de Sagitario, de la 1 y la 4. Que a la misma vez la 4 tiene connotaciones de riqueza en términos de bienes raíces. Así que aquí podemos ver más o menos cómo esto pues, se podría construir. La idea de que la riqueza personal es obtenida o es acumulada de algún origen inesperado, ¿verdad? Aquí hay que ver confluencia, obviamente regente de la 2, regente de la 8, regente yo diría también de la 5, de la 4, quizás la 12, regente de la 1. Y sí, ahí en términos de riqueza inesperada es complicadito porque obviamente la 2 y la 11 es riqueza. Subsiguientemente, pues la 5, la 1, la 9, inesperado es 8, ¿verdad? Así que eso hay que cogerlo con pinzas. De la misma manera, confluencia, buscar a Júpiter. Y a la misma vez, más que nada, ¿a qué se refiere Julio Fírmico Materno con riqueza? ¿Verdad? ¿Se está refiriendo a cuestiones de dinero, cuestiones materiales, o se está refiriendo a otro tipo de riqueza, una riqueza espiritual, a una riqueza religiosa, ¿verdad? Y uno diría, bueno, pero tú sabes, pero aquí sí hay una confluencia, que es Sagitario, que es Júpiter, que tiene que ver con la idea de Dios, de la ley, ¿verdad? Y sin duda alguna la riqueza más grande es tener una relación saludable y clara con Dios, porque eso es lo que nos va a ayudar a vivir en este entorno moderno. Así que eso hay que pues calibrarlo y pensarlo, pero hace mucho más sentido que la cuestión de adversario. Y seguimos leyendo. Estará ocupado frecuentemente en lugares foráneos. Esto pues hay que buscar confluencia, hay que ver pues yo diría el regente de la 12, el regente de la 9, ¿verdad? De la misma manera, habría que ver el señor del ascendente. Todo esto hay que ver el señor del ascendente, porque si el señor del ascendente Júpiter está en la 6, obviamente lo de adversarios va a tener sentido. Si el regente de Júpiter está en la 2, aunque ahí estaría debilitado, puede que también haga sentido aquí. O la 11 también puede que haga sentido aquí. O sea, tienen que tener en mente que el regente del ascendente siempre es bien importante buscarlo para entender la dinámica del ascendente particular por carta natal, ¿verdad? Pero aquí en estar ocupado frecuentemente con lugares foráneos hay que ver la 9, la 12, el regente del ascendente como mencioné. ¿Y qué quiere decir esto, verdad? Esto quiere decir una especie de persona que va a estar ocupado con asuntos que no son de su entorno inmediato, ¿verdad? Por ejemplo, como tener un canal de YouTube donde haces astrología tradicional, donde hay un montón de gente de otros países escuchándote y comentándote en los videos, ¿verdad? También puede ser la idea de algún tipo de afición, ¿verdad? Que yo sé que a usted le gusta el jiu-jitsu brasileño y conoce mucho de la cultura brasileña. No sé, usted es un otaku, le gusta mucho la cultura japonesa. No sé, usted es un entusiasta de las religiones africanas, del IFA, pues a usted le va a gustar esas cuestiones foráneas. No sé, si usted se cree un vikingo y tiene el sol negro tatuado en su pecho, pues le va a encantar la cuestión nórdica. O sea, muchas posibilidades. También está la cuestión histórica, que eso lo puedo asimilar mucho en mi experiencia, la cuestión de cómo uno estudia historia
y se va en estos viajes de otros sitios, de otros países, pero eso es más particular a mí, que yo estoy en la isla en el medio del Caribe, ¿verdad? Así que eso pues habría que buscar confluencia, pero yo me lo puedo relacionar a mi experiencia porque tengo este ascendente, como ustedes ya lo saben, y alude pues a esta idea, pero nuevamente 12, 1, 9, los regentes y los planetas que pueden estar ahí. Y eso lo incluyó James Holden, yo lo repetí, ese I entre comillas, ¿verdad? Navegar algún gran río o mar. Este es bien interesante, ¿verdad? ¿Por qué está hablando de navegar algún río o mar, ¿verdad? Hay que analizar ahí la confluencia en términos de en dónde se ve la cuestión de la navegación en la carta. Bueno, se ve desde la 3 y la 9 quizás, que son viajes, ¿verdad? Desplazamientos. Pero más que nada, ¿cuál es el signo que tiene que aludir con océanos y grandes cuerpos de agua? Piscis, que es el regente de la 4 y a la misma vez, perdón, que es el signo de la 4 y a la misma vez es regido por Júpiter, que también rige el ascendente. Así que ahí podemos ver algo, ¿verdad? Yo en mi caso, pues nunca he navegado un gran río, ni nunca he navegado un gran mar, aunque sí lo he hecho en términos de viajes por avión, ¿verdad? Aunque a la misma vez estoy en el medio del océano, ¿verdad? Pero obviamente no todo el mundo donde yo vivo tiene el ascendente Sagitario, así que eso no es una correspondencia admisible, ni tampoco pues un indicio de que esto sea correcto, pero más que nada, o sea, uno relata sus anécdotas y sus experiencias y sus particularidades y pues uno trata de conectarlos como ustedes ya habrán hecho dentro de los videos de sus respectivos ascendentes, ¿verdad? Pero aquí podemos aludir obviamente a la idea de navegar físicamente un río en gran mar, o puede también ser nuevamente, como habíamos hablado de la cuestión de riqueza, navegar una especie de río metafórico o mar metafórico, de irnos moviendo, explorando estos espacios amplios, vacíos de ideas o particularidades, ¿verdad? Y nuevamente estamos aquí mezclando cosas, o sea, la cuestión foránea, la cuestión de los viajes, ¿verdad? Hace una conexión bien chévere, ¿verdad? Aludiendo a que esta va a ser una persona que, aunque tenga muchos enemigos, va a tener ingresos de lugares inesperados, y a la misma vez va a ser una persona cosmopolita, va a ser una persona que va a conocer de mundo, que va a viajar o por lo menos va a conocer, que también es un viaje interno, así que muy interesante. Y luego leemos. Siempre estará posicionado en asociaciones públicas y su vida y sus ganancias estarán en cosas relacionadas al agua y lugares de agua. Muy interesante. Aquí vemos la idea de que siempre estará en asociaciones públicas, ¿verdad? Aquí hay que ver pues lo que es la 10, el regente de la 10, ¿verdad? Más que nada, el regente del ascendente. Y cuando estamos hablando de asociaciones públicas, yo me imagino que esta es la cuestión de estar en grupos, ¿verdad? Estar en colectivos, estar quizás en una iglesia, estar quizás en una cuestión del gobierno, o estar en algún gimnasio, o estar en algún grupo, ¿verdad? De cómo uno es parte de algo más grande en términos de su designio ante los demás, de su profesión o de lo que haga, ¿verdad? Yo en mi caso, pues siempre he estado en grupos y siempre he estado en algo, ¿verdad? Desde que soy chiquito y todavía, tú sabes, 35 años sigue siendo la misma historia. Pero aquí nuevamente hay que ver confluencia, hay que ver el regente de la 10, el regente de la 1, sin duda alguna, hay que ver también la 7, qué está pasando en la 7, y yo también vería el sol, ¿verdad? Y vería la luna en una carta nocturna, en este caso. Y dice, y su vida y sus ganancias estarán en cosas relacionadas al agua y lugares de agua. Esto es muy interesante, nuevamente vemos una cuestión del agua, ¿verdad? ¿Qué es lo que es la agua dentro del ascendente de Sagitario? Pues tenemos la 1, bueno, no, la 1 no, disculpen, tenemos la 4, tenemos la 12 y tenemos la 8, que es el moksha trikona, ¿verdad? Y cuando estamos hablando de dinero, pues el moksha trikona, pues no alude a dinero, alude más a cuestiones espirituales, a cuestiones de liberación, que tiene que ver con Sagitario, ¿verdad? Ya lo que es la cuestión de dinero se ve de la 2, que es Capricornio, donde Júpiter se debilita, el regente del ascendente. Y secundariamente pues la 11, donde pues Júpiter no tiene ningún tipo de dignidad clara. Así que nuevamente no vemos de dónde sale esta idea de las ganancias que están relacionadas a lugares de agua. La 8 pues quizás la muerte está relacionada a un lugar de agua. Piscis pues quizás donde uno vive está relacionado a un lugar de agua. Y 12 quizás donde uno gasta está relacionado a un lugar de agua. Pero ¿por qué tenemos esta alusión al agua? Y es la segunda vez que lo vemos. Muy interesante, ¿verdad? Hasta el momento, esta ha sido la descripción que menos, de la cual nos agarramos menos, porque hay muy poquitas cosas
de las cuales podemos extrapolar cosas utilizando las claves y lo que es lo más importante dentro de la astrología tradicional. Y si usted tiene ideas particulares de por qué él está hablando tanto de agua, pues adelante, me encantaría escucharlas. Para eso es este canal, ¿verdad? En mi caso, pues yo particularmente nunca he trabajado en cosas de agua, lugares de agua. Yo nadaba, ¿verdad? Yo nadé cuando estaba en la escuela. Y realmente nunca he pescado ni nunca he sacado riqueza del mar, ¿verdad? Aunque sí, vivo en una isla y me encanta ir a la playa y ahí tengo una especie de riqueza particular, ¿verdad? Así que pues habría que ver esto desde diferentes perspectivas nuevamente. La cuestión de ganancia 2, 11, hay que ver a Júpiter, que es el regente del ascendente, obviamente. Y la cuestión de asociaciones públicas 17. ¿Okay? Y luego leemos. Adquirirá muchas artes y muchas destrezas, será sabio, talentoso y conocedor de todas las cosas. Obviamente, pues aquí tenemos una connotación jupiteriana que alude a todo lo que acabamos de mencionar, ¿verdad? Artes y muchas destrezas, pues obviamente hay que ver, tú sabes, la 1, hay que ver el regente del ascendente, yo vería la 3, ¿verdad? Yo vería la 9 y lo que hay ahí. Será sabio Júpiter, también hay que ver a Mercurio. De hecho, yo vería a todos los planetas, porque todos los planetas tienen sabiduría dependiendo de su dignidad. Así que habría que ver toda la carta, ¿verdad? Talentosos, ¿verdad? Habría que ver también la cuestión que acabo de mencionar, la 1, el regente del ascendente. También Venus, ¿dónde están los maléficos, ¿verdad? ¿Qué están haciendo los benéficos? ¿Qué están haciendo los maléficos y qué están haciendo los benéficos? Y finalmente, conocedor de todas las cosas. Ahí hay que ver a Mercurio, hay que ver a la 9, hay que ver el Sol si es una carta diurna, la Luna si es una carta nocturna. O sea, aquí hay muchas cosas, ¿verdad? Y aunque me gustaría pues decir que esto aplica a mí, pues yo creo que conozco algunas artes y soy ducho, no creo que sea sabio, creo que tengo talento en algunas cosas y a la misma vez pues conozco algunas cosas, pero no todas, ¿sí? Sinceramente. Así que pues dentro de lo que es la experiencia mía, que ustedes saben que yo comparto pues mis experiencias particulares cuando leo cosas que aplican a mi carta, pues eso es lo que les puedo decir. Pero nada, o sea, lo más intrigante en esta descripción es la cuestión del agua. Es la cuestión de por qué él dice eso, ¿verdad? Porque una cosa es preguntarse por qué dice eso, teniendo unos referentes tradicionales que sí lo podían explicar, a, a preguntarse por qué él dice eso y no tener significantes clásicos para lograr inducir por qué. Y ese es el caso que estamos viendo aquí. ¿Por qué él habla de navegar algún gran río o mar? ¿Por qué él habla de que la riqueza vendrá del agua o lugares de agua? Cuando el agua alude a la 8, a la 12 y alude también, pues, a la 12, ¿verdad? Y a la 8, a la 12 y a la 4, ¿verdad? Y vemos, pues, el regente de la 2 se va a exaltar en la 11. No tiene que ver nada con esto, ¿verdad? De la misma manera, Júpiter, pues, se va a exaltar en la 8. Que ahí sí habría algo, pero la 8 no tiene que ver con ganancias necesariamente, al contrario. Puede ver con ganancias, pero también puede ver con pérdidas, porque es la idea de los altos y bajos. De la misma manera, pues Saturno, el regente de la 2 ahí no tiene buena dignidad. De la misma manera, el regente del ascendente en la 4 pues tiene buena dignidad. El regente de la 2 pues dignidad mediocre. Pero la 4 no tiene que ver necesariamente con dinero, aunque sí tiene que ver con bienes raíces. Ahí se va a exaltar lo que va a ser el regente de la 6 y el regente de la 11. Que pues el regente de la 11 en la 4 pues sí puede aludir a algo en términos de ganancia a través de lo que es las bienes raíces y el agua, ¿verdad? Pero a la misma vez se debilita el regente, disculpen, se debilita también nuevamente el regente de la 7 y de la 10, que ahí pues obviamente habría unas dificultades dentro de lo que es la profesión. Así que nuevamente esta cuestión del agua y los ríos es complicadita. Y yo pues me gustaría entender por qué, ¿verdad? Yo sé que la cuestión de cáncer antiguamente se asociaba a viajes y a desplazamientos y quizás eso pueda aludir un poco a los altos y bajos dentro de la riqueza, pero nuevamente eso es
adivinanza, ¿verdad? Así que nada, chicos, una descripción cortita, chévere. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor, háganla aquí abajo. Es todo lo que tengo que decir por el momento. Nuevamente, denle like al video, suscríbanse y abajo está la dirección a mi página web donde puede ver todas mis consultas. Y nada, chicos, nos vemos en el próximo. Y aquí, como siempre, Fernando Raúl, siempre a la orden. Les deseo a todos fuerza, serenidad y sabiduría. Cuídense.